Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En este episodio, que vamos a llamar Los temas de la vida, pareciera demasiado rimbombante el nombre, pero tiene que hacer para entender el discernimiento que tenemos que tener. Vos que sos joven, y los adultos también, mayores o adultos, abrir un poquito la mente de las cosas. Nosotros siempre hablamos muchas veces de geopolítica. Y la geopolítica después infiere en la política de cada lugar. Así es siempre desde la noche de los tiempos. En todos los tiempos siempre hubo, de alguna manera, este tipo de figura. Y por supuesto que la política influye en tu vida personal, familiar y tus objetivos. Entonces, ahí tenemos un tema importantísimo para comprender. Porque fíjense ustedes, la geopolítica fue cambiando a través del tiempo, prácticamente en los últimos tiempos también. Podemos decir que hubo una visión después de la Segunda Guerra Mundial donde se decía prácticamente que había dos bloques, quedaron dos bloques. El comunismo, que era el totalitarismo, y el mundo libre. Y es en esos dos bloques, en realidad lo que empezaba a ver era una interrelación de intereses económicos. ¿Quién se quedaba con qué cosa? Los imperialismos operan así, a veces amalgamando democracias o figuras determinadas. Así aparece la OTAN como un organismo de defensa de lo que quedaba de Europa. Y ustedes piensen que en Europa era un tema más bien de pueblos diferentes, aunque estuvieran muy conjuntos, cada uno tenía su historia, tiene su historia, y grandes hombres que han hecho en esos pueblos muchas cosas. Eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Por supuesto. Pero piensen ustedes que muchos de esos países entran varias veces en el territorio argentino, para que tengan una idea de espacios. Bueno, en ese momento la OTAN le sirve a Estados Unidos como para tener un control, ya que tenían que ayudar a reconstruir Europa, querían dominar Europa y a su vez contener la Unión Soviética. Bueno, ayudaron intereses de Estados Unidos y fuertes intereses de la corona británica. No vamos a entrar mucho en eso, lo que queríamos hacer es ver cómo esto se fue distendiendo. Cuando cae el muro de Berlín, se pensó en ese momento que estábamos en presencia de algo novedoso, un mundo que de bipolar se transformaba en monopolar, teóricamente, iba a dominar Estados Unidos. Y así empezó un trabajo de zapa donde se infiltraban a través de organismos internacionales intereses económicos, como pasa ahora también, ¿no es cierto? No nos escapamos de eso. No está ni bien ni mal, son intereses. Ahora, esta geopolítica implica políticas también. Por ejemplo, vamos a hablar de qué fue los últimos dos conflictos que conocemos, que todavía están. La Unión Soviética, Rusia con Ucrania. ¿Qué generó eso? Claramente la OTAN, llámese intereses geopolíticos, quería entornar, entrando Ucrania a la OTAN, que no tenía nada que hacer ahí, pero bueno, lo querían hacer, y penetrar ahí para poder dominar, colocando la OTAN es una organización militar, misiles cercanos a Rusia. Rusia eso no lo permitió. Llamen como le llamen, eso fue el origen
la línea roja que generó ese tipo de temas. El otro problema y conflicto es en Palestina, eh, los Estado de Israel con los palestinos que están ahí. Entendamos que lo que fue la Palestina bíblica eran distintos pueblos que había ahí, pero el pueblo judío de esa época no es el pueblo judío que está ahora, cambió la estructura. Y estos comentarios son con todo respeto de todo el mundo, ¿no? Cambió la estructura porque ¿qué pasaba? Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa habían quedado muy perseguidos el pueblo que había sufrido. Los israelíes habían sufrido muchísimo la persecución nazi. Lo habían torturado, los habían masacrado. Bueno, era necesario resolver eso. ¿Y cómo se resolvía? Estaban diseminados y dispersos por todos lados. Entonces le pusieron un objetivo común. Dijeron, vamos a terminar con la diáspora, la separación de ese pueblo, la huida, y lo vamos a concentrar todos en un lugar de Palestina. Bueno, eso fue un origen, como no se hizo un trabajo de aceptación, sino de imposición, se terminó de alguna manera, por más que intervino la ONU, era una organización relativamente nueva después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso las condiciones y quedó eso. Bueno, después está ese tipo de juegos militares que no vamos a entrar en detalle y que cada uno lo interpreta a su manera. ¿Es posible llegar a una paz? Pero por supuesto que sí, necesitamos abrir la mente, que cada uno de nosotros entienda para qué vivimos. Y eso va a repercutir en los pueblos y va a cambiar las políticas. Ahora fíjense en ustedes cómo llega a nosotros acá. Allá, ¿cuál era el interés adicional que había en Palestina? Israel fuerte es un reaseguro para los intereses del estrecho de Hormuz. Fíjense en ustedes el estrecho de Hormuz en el mapa, en cualquier mapa, y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Es un paso obligado de grandes petroleros, barcos petroleros en el mundo. Imagínense que un bloqueo ahí es imposible casi. Entonces, eso es seguro, digamos, que pasa. Y acá en la Argentina, nosotros tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo la Antártida. La Antártida debería, esa parte, esa porción, debería ser administrada por Argentina y también la parte que le corresponde a Chile. Y después, pero por supuesto abierto a todo el mundo. Esa es la razón por la cual hoy en las Malvinas tenemos una base de la OTAN. Les guste o no, es así. Es la OTAN que está ahí. No quieren ceder eso, no lo van a ceder. Entonces le buscan las vueltas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque Argentina tiene mucho territorio, tiene agua, tiene minerales, tiene combustibles de todo tipo, tiene alimentos. Imagínense ustedes la fuerza que podría tener Argentina si se dijera al mundo, miren, vamos a hacer un equilibrio, nos vamos a manejar multilateralmente. No. Y el multilateralismo ya va a estar presente, ya está presente prácticamente. Pero son todos intereses, es juego de intereses. Nadie se juega por el otro, sino miran sus propios intereses. Entonces, ahí tenemos que entender esto nosotros y entender por qué vivimos. Miren ustedes, hay dos temas que son importantes y que yo quiero mencionarlos porque tienen que ver con esto. Cuando uno piensa en la reencarnación, que siempre lo venimos hablando, nos muestra el evolucionismo del alma. Y entonces te dicen, no, el evolucionismo del alma no existe. Existe la clase superior que tiene los genes superiores, la raza pura. Y eso es una teoría que ya venía de la época no solamente del nazismo, de la época de los grandes pensadores que eran de la exclusividad de
del dominio del mundo, el poder del mundo. Se buscaba eso, se buscaba justificar. No lo pudieron hacer. Ya después vamos a hablar por qué no se puede, cuando se ve la genética, cuando se estudió el mapa genético, se buscó el mapa genético del ser humano, en los años 80 se dijo, cuando tengamos eso podemos hacer un ser humano a nuestro gusto. Y no fue así. Después vamos a explicar. Entonces, acá tenemos un problema también, de que cuando hablamos de la evolución, tenemos que hablar de la reencarnación. Y ustedes me dirán, pero la reencarnación es algo que no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Pueblos antiguos ya lo sostenían, pero tampoco es de pueblos antiguos. No es una idea, es parte de la realidad que vivimos, de la creación. Dios nos crea para que podamos progresar. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección, a través de la reencarnación. Y esto es importante de entenderlo, porque muchas veces nos dicen, hay que reencarnar, ¿no? Haciéndolo a través de una vidas sucesivas, fenómeno bárbaro, pero también hay una teoría, sobre todo originaria de la India y de Medio Oriente, que sobre todo de la India, que dicen en la mente psicosis, que es la reencarnación de las energías que somos en cualquier cosa. Morimos y por ahí podemos ser una planta o podemos ser un animal o podemos ser... No, porque siempre es la línea evolutiva. Desde el principio espiritual, donde somos encarnados y vamos evolucionando hacia seres pensantes libres, ¿no? Eso tiene lógica y tiene fundamento. Brian Weiss fue es un gran psiquiatra que en Estados Unidos, en los años 80, aplicaba la terapia de regresión. ¿Qué es la terapia de regresión? La terapia de regresión es una cura para muchas patologías que se hace para llevar al paciente a estados anteriores, a ver dónde se originó el trauma que no se puede resolver de otra manera. Y eso es importante de entender. ¿Por qué? Porque así como viene ese tipo de tema, ocurre lo siguiente. Él hacía eso y le daba resultado. No cualquiera, no se puede hacer terapia de regresión con cualquiera, porque la diferencia entre terapia de regresión o ayudarlo a recordar es muy diferente. En el recuerdo, la persona recuerda, le puede gustar o no, pero en la terapia de regresión vive el momento, lo llevan al momento. Había una paciente que en ese momento no podían resolverle el caso, muchos psiquiatras no se daban cuenta de dónde era, que ella cada tanto le agarraban como ahogamientos y le agarraba crisis de desesperación y de angustias. Y estaba por entrar en una angustia esencial. Entonces el cuadro era que le pidieron a él si podía atenderla, a ver si él encontraba con sus terapias alguna posibilidad de solución. Y así empezaron, hasta que en una de las sesiones se produce una etapa de silencio. El libro que él escribió después es Muchas vidas, muchos sabios, el primer libro. Y de golpe vuelve otra vez a reaccionar la paciente, pero en otra época. Y describe otras cosas. Y ahí salta el fenómeno de por qué tenía ese trauma. En esa oportunidad, en esa encarnación anterior, había muerto ahogada en esas cavernas marinas que cuando baja la marea uno puede entrar, pero si después no encuentra la salida y sube la marea, uno se ahoga. Bueno, murió así, ahogada, asfixiada,
en la desesperación que le dio quedó el trauma. Eso era porque en determinado momento le daban esos traumas. A partir de ese momento, el cuadro empezó a mejorar. Bueno, luego de varios momentos más de terapia así, de esa forma, le dicen, aparece un mensaje del mundo superior, el mundo superior, almas superiores, digamos, mucho más esclarecida que nosotros, a través de esa persona que le estaba atendiendo, le explican algunas cosas y le dicen que él tenía una tarea, que era escribir esto. Entonces él estaba con muchas dudas, porque él decía, ¿cómo yo, que soy jefe de terapia en el hospital de psiquiatría en el hospital más importante de Norteamérica, voy a escribir un libro sobre este tema? Me van a decir que soy medio alucinado, porque es el otro concepto que hay. Después vamos a dedicar un episodio a explicar las diferencias. Y él sintió tanta necesidad que al final pudo informarse, vio mensajes muy coherentes y al final escribió el libro. Cuando escribió el libro, lo publica y lo empieza a publicar en una de las partes de ciencia que hay, empieza a recibir contactos de otros colegas y le llevaban información sobre pacientes que ellos también tenían y le pedían a ver si podían hacer esa terapia. Bueno, miren ustedes cómo se abren los caminos. Pero esto, ¿por qué? Porque es necesario entender que el alma existe, que reencarnamos y que tenemos un ciclo de superación permanente. Vamos haciendo experiencias nuevas, más vale que las hagamos bien. Hubo un medium brasilero muy importante que se dedicó a recibir almas de los grandes pintores del Renacimiento, Van Gogh, Gauguin, y después en algún momento vamos a tratar de ver si podemos editar algunos de los videos, pues ya son viejos en tecnología. Y lo presentó acá en el país Sofovich en un programa cuando él era un importante personal, tenía una personalidad muy fuerte y pesaba mucho en la programación de los medios televisivos, y lo pudo hacer mostrando en cámara cómo era posible que este medium, que era psicólogo además, en Brasil, él pudiera incorporar y mostrar que en un minuto con una mano pintaba un personaje, un alma desarrollada, que en su vida había sido, por ejemplo, Gauguin, y el otro un Van Gogh. Y lo hacía sin mirar, en 1 minuto, 2 minutos, con las manos. Era impresionante de verlo. Y cuando él contaba que en el mundo espiritual ellos, los seres estos, habían pedido permiso para mostrar que ellos sobrevivían al alma. Bueno, habrá pintado, no sé exactamente, no quiero dar una cifra, muchos cuadros de estos, muchísimos, estamos hablando de cientos, donde los especialistas dan fe de los estilos y de las firmas de cada uno de los que decían ser. Pintaban de acuerdo a la época que ellos estuvieron. Algunos cuadros se hacían con óleos, otros hacían con lápiz, pero el estilo estaba bien armado. Y él ni miraba, él entraba en trance y era como que estaba conversando con el ser que lo estaba utilizando como herramienta, y lo distraían con eso para que pudiera trabajar. Entonces, estas cuestiones no son para sorprenderse, para decir, mira qué interesante, sino para hacer pensar el por qué y para qué estamos. No necesitamos todos los días hablar de esto, sí necesitamos saber todos los días por qué y para qué estamos y cómo vivimos. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión.
un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.